Muy buenos días a los presentes, sean bienvenidos a este evento, rueda de prensa, sobre el tema del lanzamiento de la política pública prioritaria para la función judicial a favor de las mujeres víctimas de violencia y contra los delitos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en la mesa directiva, al doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura, a la abogada Sobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, a la doctora Solanda Goyes, directora nacional de acceso a los servicios de justicia del Consejo de la Judicatura, y a la abogada Jessica Yungaisela, secretaria general del Consejo de la Judicatura. Para iniciar esta rueda de prensa tenemos la intervención de la doctora Solanda Goyes, directora nacional de acceso a los servicios de justicia, quien hablará sobre la política para la función judicial contra los delitos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por venir a los señores medios de comunicación. Aló, ya, allí. Bueno, buenos días a los medios de comunicación. Un especial saludo a los representantes del Movimiento de Niñez y Adolescencia aquí presentes y a las mujeres que pertenecen al movimiento de mujeres, también a las víctimas de delitos sexuales del clero y de aquellos que se están beneficiando de la consulta popular del 4 de febrero que declaró imprescriptibles a los delitos sexuales. A todos los funcionarios del sistema de justicia y a todas las personas que están aquí presentes. El Consejo de la Judicatura, en este periodo, el Consejo Transitorio ha mostrado una voluntad política para dar atención a estos casos que conmocionan al Ecuador. En la Dirección de Acceso a los Servicios de Justicia hemos recibido el mandato del Pleno del Consejo de la Judicatura de realizar una política que oriente hacia la atención más rápida bajo el principio de celeridad y los demás principios que establecen los códigos vigentes respecto de delitos sexuales. En ese sentido, la decisión lo que está haciendo es disponer a todos los operadores de justicia, en especial a jueces, fiscales y defensores públicos, para que asuman con la responsabilidad que corresponda, garantizando los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual, porque ellos requieren, según las garantías que están establecidas en la Constitución, que se haga justicia y que no queden en la impunidad de los hechos que son víctimas y a la par de que se sancionen esos hechos, de que se les repare sus derechos. En ese sentido, la resolución es una disposición de que se cumplan los tiempos preprocesales y los tiempos procesales, pero que además se dé prioridad en el conjunto de procesos que llegan a las unidades judiciales con el objeto de que la atención prioritaria permita que exista mayor resultado. El otro aspecto importante de esta política es que se les está diciendo a los operadores de justicia que deben iniciar o continuar las investigaciones o los procesos que ya se han iniciado en casos de personas que se benefician de la consulta popular del 4 de febrero que declaró imprescriptibles a los delitos sexuales. De esta manera, lo que se está diciendo es que a partir de esa fecha, la prescripción, que es una institución del derecho penal, no absoluta, que tiene excepciones, excepciona también a las acciones que sean planteadas por personas que en cualquier tiempo, cuando fueron niños, niñas y adolescentes, hayan sufrido un hecho de violencia sexual. Por lo tanto, que esos procesos no se archiven, no se declare la prescripción y que si es que estuviera, no dice la resolución, pero es una consecuencia lógica, que si hubiera alguien que cuestiona el carácter imprescriptible de la consulta popular, tendría que hacer la consulta a la Corte Constitucional el momento que se constituya para que ella se pronuncie. Pero mientras tanto, la decisión del pueblo ecuatoriano el 4 de febrero fue declarar imprescriptibles las acciones y las penas de estos delitos, por lo tanto, están amparados todos aquellos que han sido violentados sexualmente en cualquier
tiempo. Y luego la política define, como se les decía por mandato del Pleno del Consejo de la Judicatura, 3 aspectos básicos que intenta modificar la cultura judicial respecto de estos temas que son vitales y que son procesos que duran mediano, largo plazo, pero que tienen que iniciarse, y eso es lo que estamos dejando instaurado. Un sistema de formación que mire desde la otra perspectiva en estos procesos, que es la perspectiva de la víctima. Ya existe normativa suficiente en la Constitución y en la ley para erradicar la violencia, en donde se define el principio pro víctima y por lo tanto tiene que ser insertado en las actuaciones de los operadores de justicia. El segundo aspecto es el sistema de evaluación. Se nos ha dispuesto que hay que diseñar un nuevo sistema de evaluación de los operadores de justicia en donde se priorice los aspectos cualitativos, es decir, la calidad del funcionario judicial, y dejar atrás el modelo en donde solamente se hacía una valoración cuantitativa, en donde uno de los mayores indicadores era el número de casos que se cerraban, y un indicador del cierre era el archivo. Por lo tanto, mientras más desestimaciones habían, más desestimaciones, que significan no hacer la investigación, no iniciar el proceso judicial, sino archivarlo, resultaba que era una valoración positiva para el operador de justicia. Se ha debatido bastante sobre eso y se ha pedido que se nos ha dispuesto que se haga un sistema diferente, y eso es lo que se va a dejar en el Consejo de la Judicatura Transitorio. Y finalmente se está disponiendo a todas las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura de que sean mucho más perceptivos en el caso de que existieran irregularidades, faltas disciplinarias en las que incurrieran los operadores de justicia en casos de delitos sexuales, para que se las inicie y también se las investigue con celeridad. Esos son básicamente los aspectos más importantes de la política que entregamos sobre todo a la sociedad ecuatoriana, a los representantes de los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, a las víctimas de delitos sexuales que se benefician de la consulta popular del 4 de febrero y a la sociedad ecuatoriana. Ojalá esto sea útil para transformar lo que en este momento existe, que es una percepción de que la función judicial está dando una respuesta muy lenta en relación a lo que está sucediendo con este fenómeno en la sociedad ecuatoriana. Gracias. Muchas gracias a la doctora Solanda Goyes por su intervención. A continuación, invito a tomar la palabra a la abogada Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, quien realizará la explicación de la política pública prioritaria a favor de las mujeres víctimas de violencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a todas y todos los presentes, en especial a las organizaciones que representan a los niños, niñas, adolescentes y al movimiento de mujeres aquí presentes, así como a los funcionarios judiciales, público en general, a los compañeros de la mesa directiva. ONU Mujeres dice que en el mundo entero el 35% de las mujeres hemos sufrido alguna violencia, y en el Ecuador esta media universal está doblada. El 60% de las mujeres en el Ecuador sufrimos alguna forma de violencia. Las violencias físicas, psicológicas y sexuales que sufren las mujeres deben ser atendidas por el Estado ecuatoriano en todos los ámbitos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y hasta el momento, la ciudadanía no ha tenido una respuesta efectiva de parte del Estado ecuatoriano para atender este fenómeno social. No ha tenido una respuesta efectiva para atender este problema desde sus raíces, con atención al agresor, con sistemas educativos, con sistemas culturales que decodifiquen las estructuras machistas que nos gobiernan y que subordinan a la mujer. El Consejo de la Judicatura Transitorio, en pleno conocimiento y conciencia de este problema, ha intervenido en establecer una política pública institucional
para los delitos de violencia contra las mujeres y el femicidio. Y repito, las violencias entendidas tanto las que se dan en el ámbito público como en el ámbito privado. Una de las características de esta política institucional que se emitió el día de ayer en resolución del Pleno, y gracias a la solidaridad, a la sensibilidad y al compromiso social de mis compañeros colegas, los doctores Marcelo Merlo y Aquiles Rigail, sin cuyo compromiso no hubiera sido posible que estas resoluciones se den varias horas del Pleno dedicadas al estudio y al análisis de las resoluciones en un debate realmente enriquecedor con los compañeros, colegas, que siendo hombres están muy preocupados por los problemas que aquejan a las mujeres, y eso es lo que la sociedad requiere. La política pública se basa en garantizar, en que la función judicial garantice, dentro de los principios de celeridad y responsabilidad, una atención adecuada y oportuna, pero dentro de los tiempos procesales definidos en la ley. Tiempos procesales que deben ser cumplidos para atender las pruebas, para atender el testimonio anticipado de la víctima, para atender las medidas de protección que deben estar no menos de 2 horas ya emitidas desde que se sortea la causa. A eso apunta este Consejo de la Judicatura Transitorio. Y que las quejas y las denuncias que presenten los usuarios y las usuarias en este ámbito sean atendidas de inmediato por cada una de las delegaciones provinciales del país, y que inclusive de oficio se inicien los procesos disciplinarios contra los funcionarios judiciales que no atienden estos procesos en el tiempo procesal que la ley dispone. La escuela de la función judicial debe estar orientada a la conformación de una malla curricular para la formación continua y capacitación de los operadores de justicia, no solamente en el ámbito técnico, procesal, sino en lo que más importa en esta clase de atención de delitos, que es la sensibilidad humana, con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género, de interculturalidad, de enfoques de generacional. Nadie puede ser discriminado en el sistema judicial en atención de los delitos de violencia por su condición social, ni su preferencia sexual, ni ninguna otra condición. Una de los valores agregados que tiene esta declaratoria de política institucional es la conformación de la Mesa de Justicia y Género. Siempre han habido mesas de justicia y género con los movimientos de mujeres para atender los temas de violencia contra las mujeres, pero esta ha sido siempre como gracias a la voluntad de las personas que han estado en algún momento en la institución y de los movimientos también sociales. A partir de hoy, la Mesa Justicia y Género es una obligación de la institución y un derecho y obligación de la ciudadanía de exigir la conformación de esta mesa periódicamente. En 30 días serán convocadas la sociedad civil, los movimientos de mujeres, para organizar la formación de esta mesa y garantizar su existencia aún después de que este Consejo Transitorio ya deje de funcionar. Nosotros tenemos pocos días más en el Consejo. Nosotros somos transitorias. Hemos puesto este grano de arena, hemos hecho este impulso y son ustedes, la sociedad civil, las permanentes, las de los movimientos de mujeres, las de la lucha constante por los derechos de mujeres, que tienen que coger la posta y continuar y exigir la eficiencia de la Mesa de Justicia y Género en el futuro. Estos son los temas más importantes de la resolución
Y muchísimas gracias. Agradecemos a la abogada Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, por su intervención. A continuación, invito a hacer uso de la palabra al doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura. Buenos días a todas las distinguidas damas aquí presentes. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa. Y desde luego, la excesiva modestia de las dos damas que nos han precedido ha dejado de señalar que han sido ellas, precisamente, las que han impulsado, y aquí también Margarita Carranco, las que han impulsado toda esta política que hoy la estamos concretando. Así es que, muy bien. A ratos el doctor Aquiles Rigaili, quienes habla, les señalamos que estamos siempre a vuestra disposición para estos temas, como es obvio. Bien, todo lo que se acaba de mencionar, yo creo que me releva de hacer más comentarios. Quiero simplemente añadir unos poquitos aspectos de reflexión, sobre todo para los medios de comunicación que están aquí y que son los que luego transmiten a los 17 millones de ecuatorianos en qué consiste este acto. ONU Mujeres, recogiendo las estadísticas de lo que ocurre en todo el planeta, llega a una conclusión, de que apenas el 40% de las mujeres en este planeta, hablamos de países desarrollados, no desarrollados, en desarrollo, etcétera, apenas el 40% de las mujeres que sufren violencia, o sea, hay un 60% que se quedan calladas, solo un 40% de alguna manera alza su voz. En algunos casos, para que el Estado, las instituciones judiciales atiendan su problema, y en un buen número de casos para que sean sus familiares, sus amigos, los que de alguna manera descarguen las angustias de las mujeres que sufren violencia. Filosóficamente hablando, ontológicamente reflexionando, eso significaría que a nivel planetario prevalece la impunidad. El 60% de personas, de mujeres agredidas, que sufren violencia, no se quejan, ocurre una impunidad. ¿A qué se debe aquello? A que o el mundo es muy machista, puede ser una razón, que los políticos en todas partes del mundo, la mayoría de los gobernantes, de las autoridades, siguen siendo en alto porcentaje varones, y no ha habido de parte de ellos una sensibilidad, una percepción, o son cómplices porque son parte de esa inconducta. Y por lo mismo, cuando nosotros aquí en este transitorio Consejo de la Judicatura adoptamos políticas de Estado permanentes, políticas respecto a las cuales, como acaba de señalar la autora Zobeida Aragundi, son ustedes y la ciudadanía que nos escuchará a través de los medios aquí presentes los que tienen que preocuparse de que esas políticas se cumplan en la práctica y en la realidad. Simplemente, pues, es importante que el Ecuador dé una especie de voz de alarma, y ¿por qué no decirlo? Que esto sea, pues, a nivel subregional o continental, para despertar desde aquí una nueva actitud de las mujeres. Ahora bien, hay unas estadísticas que realmente son impresionantes, en el caso ecuatoriano, son impresionantes porque los datos de femicidio entre el 10 de agosto son los más recientes, del 2014 al 18 de noviembre, o sea, hasta ayer, del 2018, 309 víctimas de femicidio en el país. El 62% mujeres, niñas,
15 años, entre 15 y 35 años, el 70% de las mujeres perdieron la vida de manos de sus compañeros sentimentales. Estos porcentajes realmente son muy preocupantes. Y por eso la política que hemos diseñado en esta materia apunta a 4 objetivos. Lo primero, yo diría en orden de importancia, es que como todos los jueces tienen que ser evaluados, porque así manda la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial establece que los operadores de justicia, todos, sin excepción, comenzando desde la Corte Nacional, todos tienen que ser evaluados una vez al año. Para esa evaluación, precisamente ayer que comentábamos, discutíamos, no que discutíamos, intercambiamos opiniones con la doctora Zobida Ragundi, para esa evaluación va a ser muy importante que dentro de los parámetros de aquella evaluación se tome muy en cuenta el comportamiento de los operadores de justicia, de todos, jueces, fiscales, etcétera, en lo que tiene relación con las políticas que estamos disponiendo sobre cómo atender los problemas de violencia contra la mujer. De tal manera que eso es muy importante que se tome en cuenta. Vamos a operar en los días que nos resta ya ciertos mecanismos para que en los parámetros de evaluación se tomen muy en cuenta estos aspectos. Segundo, la capacitación, porque si de las cifras que acabamos de señalar existe una actitud muy machista en el mundo, de eso no escapa nadie, pues en la capacitación a nuestros operadores de justicia vamos a tener que darles un giro de 180 grados para que entiendan que la mujer, la madre nuestra, la mujer es nuestra madre. ¿De dónde procedemos todos los seres humanos? De una madre, de una mujer, para que entiendan todos los operadores de justicia que realmente el tratamiento que tienen que hacer en su día a día, en su gestión diaria, tiene que tomar en consideración que al juzgar, al atender denuncias, etcétera, sobre violencia contra la mujer, se activen todos los mecanismos para que la justicia se aplique con celeridad, con prontitud, dentro de los cánones que mandan las leyes, si es posible acortando distancias. Entonces, digamos, 2 políticas básicas y desde luego, pues, las otras 2 siguientes tienen que ver con que desaparezca esta figura de impunidad en esta materia, para que a nivel nacional se conozca que ahora sí las mujeres tienen los derechos que les corresponde. No están mendigando el ejercicio de esos derechos, son derechos que les pertenecen. Y de esa manera, pues, que también en la infraestructura que tenemos en nuestras instalaciones se tengan todos los mecanismos adecuados. La otra resolución sobre la cual la doctora Solanda Goyes ha hecho quizás mucho hincapié, es la que tiene que ver con la declaratoria de máxima prioridad al tratamiento preprocesal y procesal por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Este es un tema sumamente grave. Ha habido como un destape a nivel mundial de lo que ha venido ocurriendo y lo que está ocurriendo en el mundo en esta materia. Hay unas estadísticas que también son impresionantes y que realmente deberían merecer la preocupación de todos los ecuatorianos. Al 10 de octubre del 2018, hablamos de ayer,
La Comisión Ocasional Lampetra establece, hablamos solamente de los 2 o 3 últimos años. ¿Qué pasó atrás? Posiblemente las cifras son iguales. Entre el 2015 y el 2017 se detectaron 4.854 denuncias de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, dentro y fuera de los establecimientos educativos. Son datos del Ministerio de Educación, son datos oficiales. Asimismo, entre abril todo el año 2015 y abril del 2018 se han recibido 7.531 denuncias de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, 3.104 causas judicializadas con un total de 1.531 sentencias. Hay un déficit todavía en el ejercicio de la justicia. Datos de la Fiscalía, 1.531 sentencias, es el 50%, en 3.104 causas judicializadas. Piensen ustedes lo que significa que apenas tengamos un 50% de eficiencia, digamos, en la administración de justicia de estas causas, porque hablamos de temas hasta abril del 2018. Y aquí viene lo más grave. En los últimos años, la Iglesia Católica ha separado 800, esto a nivel mundial, 848 sacerdotes involucrados en delitos sexuales, 600 denuncias por año se reciben en la Santa Sede por abusos sexuales de sacerdotes en el mundo. Bien, precisamente por estos datos, y como bien decía, tanto lo han dicho tanto la doctora Solanda Goyes como la doctora Sobeida Aragundi, el tema de la retroactividad. Sería absurdo pensar que el 4 de febrero los ecuatorianos votamos porque a partir del 4 de febrero se puedan denunciar estos casos. O que se piense que no pasó nada antes, o que solamente los pocos años dentro de los cuales prescriben los delitos sexuales. De ninguna manera. La decisión del pueblo ecuatoriano fue que no prescriban, punto. Y a nivel mundial así se ha entendido. Vemos las noticias todos los días en los Estados Unidos, aparecen unos señores de 70, 80 años que dicen que hace 60 o 70 años fueron violados y la Santa Sede está indemnizando inclusive a estas personas. De tal manera que ni remotamente pensar que esta prescriptibilidad, imprescriptibilidad es a partir de el 4 de febrero de este año, ¿no? De tal manera que ayer yo le decía a Sobeida, pongámoslo en el título, imprescriptibles, dijimos en cualquier tiempo, delitos que se hayan cometido en cualquier tiempo, eso significa no importa cuándo. Y las políticas que se adoptan también en esta materia son iguales a las otras respecto a que en la evaluación de los jueces tomaremos muy en cuenta cómo están atendiendo estos casos, el que, por otro lado, en la capacitación también a los operadores de justicia se haga mucho hincapié en estos temas y desde luego el que se ejerza la mayor publicidad sobre la importancia de estas políticas. No quiero cansar más a ustedes y simplemente decirles que bienvenidas, aquí hay un distinguido grupo de mujeres, de damas, de señoras, de jóvenes que pertenecen a diferentes grupos de mujeres. Y no se olviden el mensaje que yo les doy. Ustedes son las madres de todos los ecuatorianos. Así nomás. Si aquí vemos este momento 17 y un poquito más millones de ecuatorianos, todos tenemos una madre. Háganse valer como mujeres porque son madres. Gracias, señores.
Muchas gracias al doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, por su intervención. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación. Perdón, el doctor Aquiles Rigail desea intervenir. Me permite, sí. Es para ratificar la excelencia, lo magnífico, lo trascendente de la gestión hecha por Zobeida y por Solanda. Ha sido un trabajo maravilloso, extraordinario, sin antecedentes dentro de nuestra historia en la función judicial, porque es por primera vez que mujeres destacadas, trascendentes y luchadoras y valientes se enfrentan con este monstruo malévolo y perverso de los ataques y los abusos sexuales. Y justamente el doctor Merlo ha dicho una gran cosa, ha hecho notar una gran verdad. No puede admitirse que prescriban, así sea en el tiempo que fueren cometidos estos abusos, porque yo sí he investigado los casos, muchos casos, y muchas niñas, ahora mujeres, nunca se atrevieron a denunciar estos casos, incluso con gente cercana a su círculo familiar, porque no tenían confianza en la administración de la justicia, porque sabían que había un poder económico que muchas veces violentaba cualquier decisión, cualquier petición que se formulara por la vía judicial, y generalmente la niña o la adolescente que denunciaba era perseguida después y sometida al escarnio popular y a la vergüenza por haber sido sometida a este hecho y no haber tenido reivindicación de ninguna clase. Por eso es que aplaudo lo que acaba de decir el doctor Merlo, que justamente determina que este Consejo de la Judicatura Transitorio no está en ningún modo de acuerdo y al contrario reconoce que la voluntad del pueblo ecuatoriano fue que no sea de ninguna manera, no haya prescripción para este execrable criminal delito contra el ser humano, y por ello pues mi aplauso en este momento a él y a Zobeida y a Yolanda. Eso es todo lo que quería agregar. Muchas gracias al doctor Aquiles Rigail por sus palabras. A continuación, damos paso a la pregunta de María Elena Vaca, de Diario El Telégrafo. Buenas tardes, consejeros, ¿cómo están? Buenos días, perdón. Mi pregunta tiene que ver con lo que el presidente ha dicho acerca de estos casos de sentencias que aún quedan pendientes en este 50%. Sabemos que hasta el momento solo hay 91 jueces y 221 cantones. De pronto es una deuda la implementación de los jueces en las unidades especializadas judiciales de niñez y adolescencia, y también qué acciones se harán para equipar todas estas unidades, ya que la mayoría de ellas no cuentan hasta el momento con trabajadores sociales y médicos para tratar estos casos. Y si me permiten una pregunta adicional, saber si ya se analizó el tema del caso Gabela sobre el fiscal Astudillo. Muchas gracias. Como es de dominio público, la preocupación de este Consejo, que estamos acá presentes, ha sido diaria, a efectos de que el Consejo Transitorio, el Consejo de Control Ciudadano y Participación Ciudadana y Control Social, que preside el doctor Julio César Trujillo, haga una tercera resolución, que lamentablemente hasta este rato no se produce. La primera fue para efectos de que se permita seguir sancionando, porque las inconductas de los operadores de justicia no pueden quedar en la impunidad. Atendieron ese pedido. La segunda tenía que ver a efectos de que se permita que dentro de los bancos de elegibles, o sea, ciudadanos que ya están en el banco de elegibles, que ya pasaron por un concurso, que ya ganaron un puesto en ese concurso, puedan ser asignados a desempeñar funciones de jueces. Porque si por un lado estamos destituyendo, por otro lado tenemos que reponerlos. Habría una contradicción. Se nos ha ofrecido de un momento a otro para que eso quede claro y se nos devuelva esa atribución. Nada tiene que ver esto con la evaluación de la Corte Nacional, porque la
La idea era que sea el Consejo Definitivo el que evalúe a la Corte Nacional y debido a eso dejábamos de ejercer esa atribución. La resolución debió haberse concretado exclusivamente a eso, pero lamentablemente hubo una confusión al invocar un artículo de la Constitución y de esa manera pues nos restaron otras atribuciones. La una ya se superó, pero las otras están pendientes. De tal manera que estamos diariamente. De alguna forma, mientras tanto, lo que estamos es reubicando a jueces de una provincia a otra, de un cantón a otro, algunos incluso, pues algunos jueces, con acciones de amparo, están retornando a la función judicial. No sabemos qué clase de jueces son, de tal manera que hay otro problema por ese lado. Unos merecerían regresar a la función judicial porque fueron injustamente destituidos, otros posiblemente fueron legítimamente destituidos, pero para unos y otros les está beneficiando una acción de amparo. De tal manera que estamos combinando una serie de elementos sobre este tema. Sobre la segunda pregunta, de acuerdo con el reglamento interno, cualquier vocal puede pedir que se incluya en el orden del día, que se activen procedimientos. En este caso, pues, tan pronto los vocales pidan ese tema, se lo atenderá una vez que así se lo haga. De todas maneras, este es un tema que ya sigue su curso, de acuerdo con la ley, y la Fiscalía tiene suficientes elementos para actuar respecto a esta situación. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con la periodista de Ecuador TV, Verónica Rivadeneira. Muchas gracias, autoridades. Tuve la oportunidad de conversar con un operador de justicia respecto a un delito sexual cometido contra una menor de edad por parte de su padrastro. Resulta que en este caso la persona tuvo que volver a la casa donde ella había sido violentada por su padrastro, porque no sé si la ley no permite que la fiscalía actúe, que el juzgado actúe, porque la mujer no quería poner la denuncia. Si bien trajo a la chica que es para que sea atendida después del execrable delito cometido contra ella, resulta que si no hay denuncia no se puede proseguir. Esto genera impunidad y realmente, disculpe, me pareció indignante que esto haya ocurrido. Gracias. Sí. Nos parece indignante también a nosotros que la historia que usted nos comenta ocurre, no sé en qué jurisdicción provincial se refiere, pero en el país entero es así. El sistema judicial, y debemos reconocerlo con honestidad, no ha dado el giro necesario para responder a la atención de esta clase de delitos y al dolor de las víctimas. Decimos que la justicia realmente debe sacarse la venda para mirar el dolor silencioso de cada víctima y atender esa necesidad. Eso ocurre también, por lo que había dicho en mi intervención anterior, una falta de respuesta del Estado. Si hubieran las casas de acogidas necesarias y bien orientadas, esa menor jamás hubiera tenido que regresar al seno del hogar donde fue violentada. Medida de protección de inmediato debió obtener esa víctima para que saquen al agresor de la vivienda, y medida de protección para la víctima que le garantice sus derechos, y en este caso su elemental derecho pues a la paz y a la vivienda. No fue correctamente orientado ese caso, coincido con usted. No. Las leyes, la verdad que no son suficientes. Somos los seres humanos, y en este caso los operadores de justicia, los que fallamos en aplicarla. Pero, por ejemplo, el caso que usted me dice merece una sanción disciplinaria. ¿Cómo nos llega al Consejo de la Judicatura la actuación inadecuada de estos funcionarios? A través de una noticia del hecho ocurrido, para poder investigar y poder sancionar. En este tiempo que hemos estado, son innumerables las sanciones disciplinarias que hemos impuesto a jueces y juezas, fiscales,
defensores públicos, sin distinción y sin ningún compromiso, nada más que con la justicia y con la verdad. Hemos logrado sancionar a operadores de justicia que no honran la función para la que fueron designados. Pero en el caso de la madre que no quiso poner la denuncia finalmente, ¿cómo? ¿Qué oficio es de grado provincial? Sí, de oficio las autoridades deben funcionar, deben ejecutar las medidas. Y en estos momentos, con la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, estamos orientando a los juzgadores, a los funcionarios judiciales a nivel nacional, con la implementación de la Ley Integral Orgánica para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres y en el núcleo familiar, que para emitir una medida de protección no se requiere una denuncia previa. Es más, este cuerpo normativo nos trae que cada teniente político en las distintas parroquias, en las distintas sedes, 750 aproximadamente, pueden emitir medidas administrativas de protección de inmediato, sin necesidad de denuncia. Esto es muy importante que ustedes de los medios de comunicación lo divulguen, porque los medios de comunicación sí llegan a las 740 parroquias del país, de tal manera que es importante rescatar esta obligación que tienen los tenientes políticos. Muchas gracias al doctor Marcelo Merlo y a la abogada Sobeida Aragundi. Continuamos, por favor, con Héctor Romero de Televicentro. Gracias, autoridades. Buenos días. No sé si la doctora Sobeida Aragundi nos puede ayudar con estas inquietudes. Se ha hablado aquí mucho de… Aló. Ahí estamos. Sí, gracias. Buenos días. No sé si la doctora Sobeida Aragundi me puede ayudar. Se ha hablado aquí mucho de que quedan casos impunes. También se ha hablado mucho de lo molestoso que significa para las víctimas venir a denunciar, por lo engorroso que significa también esto, los trámites que tienen que hacer. Se ha hablado que se piensa dar una atención inmediata, pero no se ha hablado y no sé si incluye en esta política pública institucional alguna campaña para incentivar precisamente a las víctimas, a los afectados, para que vengan a denunciar, porque caso contrario, todos estos cambios que ustedes están haciendo no va a servir de nada. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, uno de los artículos de la resolución de la Declaratoria de Política Pública Institucional prevé lo que usted está diciendo, que la Dirección Nacional de Comunicación y las direcciones de talento humano y las direcciones que tienen que ver con el tema emprendan en unas campañas de difusión a todo lo largo del país, y las delegaciones provinciales tienen esta disposición también sobre campañas de difusión de los mecanismos que el sistema judicial ofrece a las víctimas para una atención inmediata. Esta atención inmediata viene de un proyecto, una propuesta también de este Consejo de Judicatura Transitorio, y es en la ejecución de la Ley Integral para erradicar la violencia contra la mujer y en el núcleo familiar. Ejecución que tiene 3 fases. La primera fase se cumple a diciembre del 2018 y pese a las limitaciones que ya mencionó Marcelo Merlo sobre la resolución que tomó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de manera confusa, sí, también pienso yo, porque no creo que esa haya sido la intención, limitó la ejecución de este plan, porque al prohibir que se aplique el artículo 181, literal 3 de la Constitución, que esta disposición norma no solamente la evaluación de las cortes y jueces, sino evaluación, sanción y selección de personal. Entonces, a lo que me refiero es que la fase que está prevista a diciembre del 2018, un incremento de jueces a 107, si mal no recuerdo, más incrementos de equipos técnicos, de médicos, legistas, psicólogas y trabajadoras sociales. Ha sido realmente imposible llevarlo a cabo. Sin embargo, pese a todas esas limitaciones, el plan se ha cumplido en el 46%, fortaleciendo las unidades judiciales que tenemos, potencializando nuestros propios recursos físicos y humanos para poder atender a la ciudadanía. Queda la fase 2 y la fase 3
correctamente financiada, la fase 2. La fase del 2018, la primera fase, también estaba financiada en su totalidad, pero por la imposibilidad de seleccionar a este personal tan necesario para la atención a la ciudadanía, por supuesto el Ministerio de Economía está retirando los fondos. Perdimos esa posibilidad. El esfuerzo queda y ha sido grande. Repito, el 46% del plan se ha cumplido. Y las medidas de protección administrativas y judiciales sí se otorgan de inmediato en las unidades judiciales. Caso contrario, la ciudadanía tiene abiertos canales para de inmediato denunciar la inadecuada atención y nosotros, el Consejo de la Judicatura, proceder así también de inmediato con la sanción respectiva. Muchas gracias a la abogada Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, por su exposición. ¿Algún otro medio de comunicación que desea hacer alguna pregunta a las autoridades, por favor? Ministerio de Finanzas por esta imposición del Consejo de Participación, por favor. Bien, les comento que la primera fase, cuando llegamos acá, tenía un presupuesto de casi 4 millones de dólares, pero trabajamos arduamente. Implementar la ley ha sido una tarea muy dura, muy difícil. Por supuesto, no es obra mía, nada más, es de todas las direcciones, dirección de talento humano, dirección financiera, la dirección de TIC, la dirección de acceso a la justicia y, por supuesto, el pleno del Consejo de la Judicatura. Logramos establecer un presupuesto de $1 millón para la fase al 2018 en contratación de personal adicional, personal técnico sobre todo, e implementación de equipos también para los médicos legistas. Muchas gracias a la abogada Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura. Con su intervención damos por concluida este espacio de rueda de prensa. Consejo de la Judicatura. Justicia independiente, ética y transparente.